muy buenas tardes, me presento ante ustedes, mi nombre es Ricardo Ortega, postulante de la carrera de Derecho bajo la modalidad de ponencia del subproyecto Derecho Romano. En esta oportunidad vengo a darle una breve explicación en cuanto a lo que es la obligación romana y los sujetos y objetos de las obligaciones en Roma. Bien, como primer punto les defino que su origen en el derecho civil de la antigua Roma se define como el vínculo jurídico que obliga a una persona llamada deudor a cumplir con una prestación a favor de otra, en este caso es el acreedor. Bien se dice que en la antigua Roma las obligaciones contaban con fuentes, como lo que es el contrato. Anteriormente, valga la redundancia, en la antigua Roma se llevaba a cabo lo que es el derecho por costumbre, o mejor conocido como el derecho consuetudinario. Cuando hablamos de un contrato, en la antigua Roma se hacían esos pactos escritos como tal legalmente, donde figuraban ambas partes, como lo dije anteriormente, el acreedor y el deudor. Cuando se habla de delitos en la antigua Roma, dentro de las obligaciones, es cuando se comete una omisión o algo ilícito que rompe ese pacto o ese contrato. Cuando hacemos referencia a lo que es cuasi contratos o cuasi delitos, se explica o se da a entender que es cuando existe la comisión fuera de un contrato legalmente establecido. Ahora bien, como segundo punto, y hablamos de los sujetos y objetos de las obligaciones en Roma. Los sujetos, cabe destacar y se definen que son el acreedor y el deudor. Bien, como dije anteriormente, el deudor es el que está en obligación de pagar esa prestación al acreedor, y el acreedor, desde sus facultades jurídicas, está en el deber de exigirlas. Bien, es cierto, y como para ya culminar con esta explicación, uno de los detalles o de los requisitos como tal para cumplir esas obligaciones entre esas dos personas, bien, cabe destacar que no el objeto como tal de esa obligación consiste en hacer, no hacer o dar algo a favor de una de las partes. Para concluir, debe ser lícito, o sea, legalmente establecido, posible que tengan la capacidad ambas partes, y cuando hablamos de determinado o determinable es que estén estipulados. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Morales y les voy a hablar sobre las obligaciones del derecho romano. Es una de las bases más sólidas de nuestro derecho civil actual. Los romanos no crearon una clasificación única desde el principio, sino que fue una evolución desde el periodo clásico hasta por el vínculo jurídico. Define la fuerza legal que une al acreedor y al deudor. Tenemos los civiles, protegida por el ius civile, y otorga una acción procesal para exigir el incumplimiento en el juicio. Las pretorias, creadas por el pretor para dar soluciones en el derecho civil no contemplado. Naturales, carecen de acciones jurídicas para exigir el pago, pero si el deudor paga voluntariamente, el acreedor puede retener los cobradores y el deudor no puede pedir devolución. También tenemos por el objeto de la prestación. Son genéricas y específicas. La genérica es el objeto se define por su género, peso o medida. También tenemos las específicas, recaen sobre un objeto único y determinado. Las alternativas y facultativas. Las alternativas se definen varias prestaciones de forma disyuntivas, y las facultativas deben ser solo objeto, pero el acreedor tiene la facultad de liberarse entregando otros distintos al momento de pagar. Tenemos las divisibles e indivisibles. Las divisibles se pueden fraccionar físicamente sin perder su valor, y las divisibles no admiten fracciones sin destruirse o perder el valor. Por el sujeto intermitente.
Tenemos las parciarias. El crédito o la deuda se divide en cuotas iguales entre los sujetos o cada uno que corresponde o reclama únicamente su parte. También solidarias. Cualquiera de los deudores deben pagar el total de la deuda o cualquier acreedor puede reclamar la totalidad. Las ambulatorias. El sujeto pasivo o activo cambian según quien tenga la propiedad o posición de una cosa determinada. También encontramos por sus fuentes justinarias, que es contratos, acuerdos bilaterales o multilaterales que producen obligaciones. También tenemos los cuasicontratos, hechos lícitos y voluntarios sin acuerdo previo que obligan las partes. Y los delitos, actos ilícitos dolosos que causan daño y obligan a reparar. Muy buenas tardes, mi nombre es Liliana Acuña, estudiante de la carrera de segundo año de Derecho bajo el subproyecto en Derecho Romano. En esta oportunidad le estaré hablando que son las extinciones de las obligaciones en el Derecho Romano. Se dice que se refiere al proceso mediante el cual una obligación legal o contractual deja de existir. Esto puede ocurrir por diversas razones y los medios de extinciones de las obligaciones pueden clasificarse en varias categorías. Una de estas sería el cumplimiento. Se habla que cuando el deudor cumple con lo pautado en la obligación. También el mutuo acuerdo. Se habla que las partes pueden llegar a un acordado de la obligación por medio de una novación o por medio de una sustitución de una obligación por otra. La imposibilidad sobrevenida. Esto es si por causas ajenas al deudor se le hace imposible cumplir con la obligación, esta extingue. Condiciones resolutorias. Si una obligación está sujeta a una condición resolutoria que cumple a la obligación, se extingue automáticamente. La prescinsión. Esto es en el transcurso del deudor, de las deudas. Si el deudor no reclama su derecho en un tiempo pautado por la ley. La decisión en pago. El deudor puede extinguir su obligación sustituyéndola por otro bien. Esto es siempre y cuando el acreedor esté de acuerdo. La confusión. Esto ocurre cuando el deudor y el acreedor son una misma figura. Automáticamente se extingue la obligación. La rescisión. En ciertos casos, una obligación puede extinguirse por rescisión judicial. Esto es específicamente si no cumplen con la obligación o hay un vicio en el contrato. Buenas tardes, me presento a ustedes por este medio. Mi nombre es Cristian Vargas, estudiante de la carrera de segundo año de Derecho, bajo la introducción de Derecho Romano. Les voy a explicar acerca un poco sobre la transmisión de los créditos. Los créditos, como derechos de cobro, podían ser transferidos a terceros, bajo un contrato entre el acreedor original y el nuevo acreedor. Se conocía como cesión de de crédito y era esencial ya que se le debía notificar al deudor para que la deuda fuera válida. Transmisión de deuda. Las deudas o pagos, o más conocidas como pagos de obligaciones, también podían ser transferidas, pero era un poco más compleja, ya que requería el consentimiento del acreedor original. Por lo tanto, tenía el derecho de exigir a quién le debía el deudor. Garantía de las obligaciones, las cuales son la prenda, que la prenda consistía en que la entrega de un bien mueble por la parte del deudor y el acreedor, como garantía del incumplimiento de la obligación. Y si el deudor no podía cumplir, el acreedor podía vender el bien para satisfacer su crédito. La hipoteca era similar a la prenda, La hipoteca es similar a la prenda, pero es aplicable a bienes inmuebles. El deudor mantenía
la posesión del bien, pero el acreedor tenía el derecho sobre ese bien. Fianza, un tercero, esto quiere decir un fiador, se comprometía a cumplir la obligación del deudor si quien no lo hacía, pues ofrecía una seguridad al acreedor. Esto es todo, espero que le haya gustado, muchas gracias.